Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Milan Chess. Muy bien, en esta oportunidad les traigo la lista de los campeones del mundo oficiales de ajedrez. Así como en la lista de los campeones no oficiales hemos contado una breve historia de cada uno de ellos, lo haremos también con los campeones oficiales. Por lo tanto, vamos a dividir esta lista, que es más extensa que la de los campeones no oficiales. Se presentan primero que todo 4 listas, desde el año 1886 hasta el año 1993, donde ocurrió el cisma o la división del ajedrez, de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE y de la PCA, que es la Professional Chess Association de Nigel Shore y Garry Kasparov. Si quieren saber más sobre estas dos organizaciones, les dejaré 2 videos donde contamos la historia de cada una de estas organizaciones. Muy bien, por lo tanto, en este momento se presentaron 2 listas paralelas de la PCA y de la FIDE. Y posteriormente, en el año 2006, hubo la reunificación y se creó una nueva lista de campeones del mundo. Son 4 listas. La primera, que va desde el año 1886 hasta el año 1993, vamos a dividirla, ya que han sido 13 o fueron 13 los campeones, y la historia de cada uno de ellos es mucho más extensa que la historia de los campeones no oficiales. Muy bien, sin más, los invito a disfrutar de ese material. Campeones del mundo de ajedrez oficiales. Campeón del mundo oficial, Wilhelm Steinitz. Wilhelm Steinitz nació en 1836 en el gueto de Praga, ciudad que entonces pertenecía al Imperio Austriaco, en una modesta familia de comerciantes de ferretería de la que era el noveno de 13 hijos, aunque sus 4 hermanos pequeños murieron en la infancia. Después de finalizar los estudios secundarios, se marchó a Viena para estudiar ingeniería en la Escuela Politécnica Superior. Viena era en aquel momento una ciudad con gran tradición y actividad ajedrecística, y Steinitz pronto se interesó en el juego que había aprendido con su padre. Sus progresos fueron rápidos y Steinitz, que se ganaba un buen dinero apostando en los cafés, abandonó sus estudios para dedicarse de lleno al ajedrez y se convirtió al poco tiempo en el jugador más fuerte de Viena. La primera experiencia internacional de Steinitz fue en el torneo de Londres de 1862, ganado finalmente por Adolf Anderssen, por delante de otros grandes jugadores de la época como Paulsen, McDonnell o Blackburn. El resultado de Steinitz no fue malo, quedando sexto entre 14 participantes y obteniendo una sensacional victoria sobre Mongrodian, que le reportó el premio de belleza. Después del prometedor comienzo, Steinitz decidió instalarse en Londres, por aquel entonces una de las capitales ajedrecísticas del mundo, disputando con grandes resultados varios matches con destacados jugadores como Blackburn y el mismo Mongredion. Sobre esta época, con 30 años, Steinitz se casó con Caroline Golder y en 1867 nació su única hija, Flora. Flora falleció en 1888 y Caroline unos años más tarde, en 1892. En 1866, retirado el genio norteamericano Morphy, un duelo entre Anderssen y Steinitz se podía considerar que decidiría cuál era el mejor jugador del mundo, y de hecho, así se considera hoy en día, que sucedió cuando en un match sin tablas Steinitz se impuso por 8 victorias a 6. Sin embargo, los siguientes resultados de Steinitz no fueron lo suficientemente brillantes como para que su superioridad fuese aceptada incontestablemente por la comunidad ajedrecística. A finales de 1866 venció a Henry Beer, aunque este, a pesar de que era un fortísimo jugador, había sido derrotado fácilmente por Morphy. En el torneo de París de 1867 solo pudo ser tercero tras College y Winawer, mientras que ese mismo año no pasó del segundo puesto en Dundee, torneo ganado por Newman. Finalmente quedó también segundo en el torneo de Baden-Baden de 1870 tras Anderssen, que además lo derrotó en sus 2 encuentros individuales. Fue este bache en su carrera lo que, en sus propias palabras, llevó a Steinitz a replantearse las bases de su juego. En la primera parte de su carrera, el ajedrez de Steinitz era similar al de sus contemporáneos,
Adolf Andersen o Paul Morphy, caracterizado por rápidos ataques al rey y preferencia por aperturas de gambito. Pero gradualmente Steinitz fue desarrollando un estilo propio, que es la fundación del estilo posicional, sin el cual sería imposible comprender el ajedrez moderno. El estudio profundo de estos criterios posicionales fundamenta las bases de una sólida defensa, a la que Steinitz concedió gran importancia, y de los criterios para debilitar la posición contraria que justifican el inicio de un ataque correcto. En 1872 Steinitz ganó el Torneo Internacional de Londres por delante de Blackburn y de una joven estrella en ascenso, Johannes Zukertort, a quien después derrotó fácilmente en un match. Al año siguiente, en 1873, ganó también el Torneo de Viena por delante de Blackburn y Andersen. En 1876 derrotó nuevamente a Blackburn en un encuentro individual por un contundente +7, siendo la única interrupción en un largo periodo de inactividad en competición que se prolongaría hasta 1882. Mientras tanto, se dedicó a su trabajo de comentarista en la revista The Field, a las exhibiciones de simultáneas y sin duda al estudio de nuevas estrategias que iban desde la apertura al medio juego y que hoy son clásicas, como las variantes Steinitz de la defensa francesa y de la apertura española. En su retorno a la competición, Steinitz se impuso en el Torneo Internacional de Viena de 1882 por delante de Zukertort, aunque este consiguió el mayor éxito de su carrera al año siguiente ganando el Torneo de Londres y relegando a Steinitz a la segunda posición. Inmediatamente se planteó la posibilidad de un encuentro para decidir quién era el mejor jugador del mundo. La rivalidad entre ambos iba más allá del tablero hasta el punto de que Steinitz perdió su trabajo en The Field cuando el editor de la revista le cedió la columna de ajedrez a Zukertort. Como consecuencia, a finales de 1883, Steinitz emigró a Estados Unidos, donde comenzó a publicar sus artículos y comentarios en el New York Tribune y en su propia revista, el International Chess Magazine. Desaparecido Paul Morphy, fue en Estados Unidos donde se organizó el esperado duelo entre Steinitz y Zukertort, por primera vez con la consideración oficial como un encuentro por el título de campeón del mundo de ajedrez. A propuesta de Steinitz, se jugó a 10 partidas ganadas, sin contar tablas, aunque en caso de igualdad a 9, el juego no continuaría sino que se consideraría empatado. El match comenzó en Nueva York el 11 de enero de 1886 de forma desastrosa para Steinitz, que aunque ganó la primera partida, acto seguido sufrió 4 derrotas consecutivas. Sin embargo, el juego debía seguir en San Luis y Nueva Orleans, la ciudad natal de Morphy, y allí Steinitz, después de igualar 4-4, se impuso contundentemente por 10-5. Posteriormente, en 1888, el Club de Ajedrez de La Habana se puso en contacto con Steinitz para que designara a un oponente para un nuevo match. Este eligió sin dudarlo al maestro ruso Mikhail Chigorin, y reunida la bolsa necesaria, el encuentro se disputó en La Habana en 1889 al mejor de 20 partidas. Fue enormemente disputado, con solo unas tablas en la última partida, y finalizó con una clara victoria de Steinitz. El siguiente rival de Steinitz por el título mundial fue el maestro anglo-húngaro Isidor Gunsberg, quien después de empatar en 1890 un match con Chigorin en La Habana, retó a Steinitz. El encuentro se celebró en Nueva York entre el año 1890 y el año 1891, también al mejor de 20 partidas, y Steinitz conservó el título venciendo de forma menos apurada de lo que parece indicar el marcador final. En este momento Steinitz había publicado una famosa guía de aperturas, The Modern Chess Instructor, con ideas novedosas que también se reproducían en las revistas rusas de la época. Chigorin expresó su desacuerdo con las variantes de Steinitz y ambos jugaron sendas partidas por telégrafo en las que dirimieron sus diferencias sobre el gambito Evans y la defensa de los dos caballos. Chigorin ganó las dos partidas con gran estilo y la expectación fue tal que se despertó gran interés en muchos países por la celebración de un nuevo encuentro por el título mundial. San Petersburgo y La Habana presentaron ofertas
y el campeón se decidió por esa última. La primera partida del match comenzó el 1 de enero de 1892, esta vez con el sistema de 10 partidas ganadas, salvo en caso de empate a 9 que se resolvería venciendo 3 partidas adicionales. La bolsa duplicaba la de su duelo con Zukertort y ascendía a $2.000 de la época. El entendimiento general del ajedrez de Steinitz se sigue considerando hoy día superior, pero Chigorin era un jugador de enorme talento y el desenlace del campeonato no solo fue muy ajustado, sino que la 23ª y última partida se decidió por uno de los errores más increíbles ocurridos en un match por el título mundial. En esta época Steinitz se acercaba a los 60 años y además de Chigorin habían otros jugadores de una nueva generación con ansia de disputarle el título de campeón del mundo. El primero de ellos era el doctor en medicina Seyber Tarrasch, famoso por un sólido estilo posicional más similar al de Steinitz que al del brillante Chigorin, al que retó a un match que se disputó en 1893 en San Petersburgo. Tarrasch, confiado en la superioridad de su juego, esperaba derrotar a Chigorin, lo que lo convertiría en un obvio aspirante al trono de Steinitz. Sin embargo, solo pudo empatar. Quien finalmente disputó el título a Steinitz fue Emanuel Lasker, quien después de una gira en 1892 y 1893 por Estados Unidos, le propuso el desafío a Steinitz. Este aceptó y el match se jugó en la primavera de 1894 en Nueva York, Filadelfia y Montreal. Hasta la 7ª partida, el marcador iba igualado, pero después de ser derrotado en una complicadísima posición, Steinitz, que no estaba bien de salud, perdió otras 4 partidas consecutivas para terminar cediendo el título por un claro 10-5. Lasker dominaría el ajedrez mundial hasta 1921, cuando el genio cubano José Raúl Capablanca tomaría el relevo. Steinitz cedió el título y ya no obtendría más grandes triunfos. Así, en el torneo de Hastings de 1895, solo pudo ser quinto tras Pillsbury, Chigorin, Lasker y Tarrasch, pero su victoria contra Bardeleben se sigue recordando como una de las más bellas de la historia del ajedrez. Unos meses después quedaría segundo por detrás de Lasker en un torneo cuadrangular a 6 vueltas celebrado en San Petersburgo, dejando por detrás a Pillsbury y Chigorin. Aunque seguía obteniendo buenas clasificaciones, se veía superado por los jugadores jóvenes y solo pudo conseguir el 6º puesto en el supertorneo de Nuremberg. A finales de 1896 y principios de 1897, en Moscú perdió el primer match revancha de la historia, comenzando el encuentro con 4 derrotas consecutivas. Su salud también se resentía hasta el punto que estuvo todo un mes hospitalizado. Finalmente Lasker se impuso por un claro 10-2. Incluso sin fuerzas, consiguió un 4º puesto en el torneo de Viena de 1898 y al año siguiente disputó el último torneo de su vida en Londres sin conseguir entrar en los premios. Allí jugó su última partida contra David Janowski, ante él que consiguió también la última de sus muchas victorias. Después de esto regresó a Estados Unidos, pero sus problemas de salud y mentales eran graves. Parece ser que se imaginaba jugando eléctrica o telegráficamente contra Lasker o contra Dios mismo, y murió en un hospital psiquiátrico de la isla de Wall, en Nueva York. Su legado ajedrecístico fue enorme. Tarrasch, Lasker, Pillsbury, Schlechter, Maroczy, Rubinstein, Capablanca, Alekhine o incluso más tarde Igui fueron ejemplos de jugadores, incluidos todos los campeones mundiales posteriores, para los que las enseñanzas de Wilhelm Steinitz fueron fundamentales. Campeón del mundo oficial, Emanuel Lasker. Emanuel Lasker nació en Berlin-Schenk, Prusia, el 24 de diciembre de 1868 y falleció en Nueva York el 11 de enero de 1941. Fue un ajedrecista, matemático y filósofo alemán, campeón del mundo de ajedrez del año 1894 hasta el año 1921. Obtuvo el título a los 25 años tras derrotar a Wilhelm Steinitz y es el campeón del mundo de ajedrez que más tiempo lo ha retenido.
27 años consecutivos, hasta que en 1921 perdió el match de La Habana frente al gran maestro cubano José Raúl Capablanca. Fue pionero entre sus contemporáneos en la explotación de los aspectos psicológicos del juego, sacando partido con enorme habilidad de las deficiencias particulares de cada uno de sus oponentes. Emanuel Lasker nació el 24 de diciembre de 1868 en Berlichingen, actualmente Barlinek en Polonia, una pequeña localidad alemana cercana a la frontera ruso-prusiana, entonces perteneciente a Brandeburgo. Procedente de una humilde familia judía, su madre se llamaba Rosalie Israelson y su padre Adolf Lasker. Era cantor en la sinagoga local. A los 12 años ya había evidenciado talento para las matemáticas y fue enviado a una escuela en Berlín al cuidado de su hermano mayor Bertolt, quien le enseñó a jugar al ajedrez y le llevó a cafés donde pronto empezó a ganar dinero apostando en sus partidas. Terminada la escuela secundaria, ingresó en 1888 en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Berlín, a la vez que seguía progresando en el ajedrez. Ganó un torneo en el café Kaiserhof con el 100% de la puntuación y también un torneo secundario del Sexto Congreso de la Unión Alemana de Ajedrez, celebrado en Breslau en 1889. Este último triunfo le valió el título de maestro y la posibilidad de ser invitado a torneos internacionales, debutando en el de Ámsterdam de 1889, en el que se clasificó en segunda posición, con 6 puntos de 8 partidas, por detrás de Amos Burr, y superando a jugadores de la talla de James Mason o Isidor Gunsberg. Ya en este su primer torneo importante, realizó en su partida contra Bauer una combinación basada en el sacrificio de ambos alfiles que se convertiría en un modelo clásico. Al volver de Ámsterdam, derrotó en un encuentro individual a Kurt von Bardeleben y mucho más claramente a Jacques Mieses. En 1890 viajó a Londres, donde también derrotó entre otros al maestro inglés Henry Beer. Londres seguía conservando fama de capital ajedrecística, así que Lasker regresó allí para instalarse y en 1892 volvió a medirse contra Beer, al que aplastó, como también lo hizo con el ilustre Joseph Blackburn. Ya pensando en la posibilidad de convertirse en campeón mundial, desafió a uno de los máximos aspirantes, Seibert Tarrasch, pero este declinó, respondiendo que primero debía vencer en un torneo importante y prefirió disputar un match con Mikhail Chigorin, que finalizó empatado. Así las cosas, decidió dar un paso audaz, viajar a Estados Unidos, donde vivía el campeón Wilhelm Steinitz. Allí disputó enfrentamientos con varios maestros, entre ellos contra Jason Showalter, además de ganar el torneo de Nueva York en 1893 con 13 puntos de 13 posibles por delante de Alvin Showalter y un joven Harry Nelson Pillsbury. Finalmente, en agosto de 1893 desafió a Steinitz y el campeón aceptó el reto. El match se celebró entre el 15 de marzo y el 26 de mayo de 1894 entre Nueva York, Filadelfia y Montreal, y aunque discurrió igualado en sus inicios, la victoria de Lasker en una complicadísima séptima partida pareció quebrar la resistencia de Steinitz, quien a su avanzada edad unía algunos problemas de salud. El resultado final fue un claro triunfo de Lasker. Al año siguiente se jugó en Hastings, el que, atendiendo a la nómina de participantes, fue el torneo más fuerte del siglo XIX. Estaban presentes los 4 principales aspirantes al título: Lasker, Steinitz, Tarrasch y Chigorin, pero la victoria le correspondió a la nueva estrella, el norteamericano Pillsbury. Aunque Lasker lo derrotó en su encuentro particular, finalmente solo pudo terminar tercero por detrás de Chigorin, a un punto de Pillsbury. La revancha con Pillsbury llegaría en el match torneo cuadrangular a 6 vueltas, celebrado poco después en San Petersburgo, en el año 1895 y 1896. Pillsbury derrotó a Lasker en sus 2 primeros enfrentamientos y parecía destinado a la victoria y a ganarse el derecho a la disputa del título,
pero en su cuarto encuentro, Lasker derrotó a Pittsburgh con negras en una sensacional partida que él mismo acabó considerando la mejor de su carrera. Finalmente Lasker ganó el torneo y Pittsburgh, quizás enfermo, se derrumbó y solo pudo ser tercero. Acto seguido, Lasker también se impuso en el supertorneo de Nuremberg en 1896 por delante de Gesa, Maroczy, Pittsburgh y Tarrasch. Poco después disputó en Moscú en el año 1896 y 1897 el primer match revancha de la historia contra Steinitz, que con 60 años ya no estaba en su mejor forma y acumulaba problemas de salud. Lasker revalidó el título con el resultado de 10-2. Una vez confirmado el título, Lasker abandonó la competición para continuar sus estudios de filosofía y matemáticas, regresando triunfalmente en 1899, cuando se impuso de forma aplastante en el torneo de Londres por delante de Maroczy, Pittsburgh y Janowski, y después en París por delante de Pittsburgh, Maroczy y Marshall. En 1899, Janowski fue el primero en proponer a Lasker un desafío por el título de campeón, que no llegó a disputarse debido a las exigencias de Lasker, tanto en el formato de la competición como en la bolsa de premios. En aquel entonces no había una reglamentación establecida y era el vigente campeón el que imponía sus condiciones. Lasker alegaba que estas, principalmente las económicas, debían ser elevadas y dignificarían el ajedrez profesional. El mismo Steinitz había fallecido en apuradas circunstancias, aunque esto también daba al poseedor del título la posibilidad de evitar a oponentes que considerara peligrosos en un momento determinado. En estos años, Lasker estaba más dedicado a sus estudios académicos en filosofía y matemáticas que al ajedrez. Dirigido por el matemático alemán Max Noether, presentó en 1900 su tesis doctoral, que fue publicada en Philosophical Transactions, la revista de la Royal Society. Hasta el año 1907 únicamente jugó en 1904 el torneo de Cambridge Springs, Pensilvania, en el que compartió el segundo puesto con Janowski, por detrás de Marshall. Finalmente fue Marshall el que en 1907 disputó el título a Lasker, gracias a que los aficionados norteamericanos consiguieron reunir el dinero necesario, aunque Marshall era un jugador brillante y derrotó a Janowski en 1905, ese mismo año fue aplastado por Tarrasch y tampoco pudo oponer la menor resistencia al campeón, perdiendo el match por un contundente +8. Después del torneo de Cambridge Spring, Lasker se quedó en Estados Unidos, donde publicó durante 4 años la revista Lasker Chess Magazine, que finalmente debió cerrar a causa de dificultades económicas en 1908, año en el que regresó a Alemania. En 1908 puso finalmente el título en juego contra el rival que era unánimemente considerado el aspirante más peligroso, Siegbert Tarrasch. El encuentro por el campeonato, que se llevaría el primero en ganar 8 partidas, comenzó el 17 de agosto en Düsseldorf y siguió a partir de la 5ª partida en Múnich. Lasker se impuso por un claro +8 ante un Tarrasch que a sus 46 años quizás había dejado atrás la cúspide de su fuerza. Al año siguiente, Lasker compartió el primer puesto en el torneo de San Petersburgo con Akiva Rubinstein. Ambos aventajaron en 3.5 puntos a sus inmediatos seguidores, pero Lasker perdió con Rubinstein una final de torres que hoy en día es clásico y su rival se convirtió en el principal aspirante al título mundial. Sin embargo, Rubinstein no consiguió financiación para organizar el match en sus mejores años, y además de que Lasker utilizaba su potestad de campeón para evitar a sus rivales más peligrosos. Posteriormente, perdió la oportunidad debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, a cuyo término José Raúl Capablanca ya había realizado enormes progresos. En 1910, en Viena y Berlín, disputó un nuevo match por el campeonato con el jugador austriaco Karl Schlechter. Aunque Schlechter era un fuerte ajedrecista, resultó una sorpresa que Lasker estuviese a punto de perder el título. Después de ser derrotado en la 5ª partida tras desperdiciar su ventaja, solo pudo igualar el marcador. Tras ganar,
después de enormes complicaciones, la 10ª y última partida en la que se jugó una variante de la defensa eslava a la que el propio Schlechter dio nombre. El match fue inusualmente corto, ya que previsto inicialmente a 30 partidas se recortó a 10 debido a problemas financieros, y además su reglamentación, que no fue hecha pública totalmente en su día, ha sido muy discutida por los historiadores de ajedrez, ya que en condiciones normales Schlechter podría haber jugado a tablas la 10ª partida. Sin embargo, estaba estipulado que el aspirante tenía que lograr una ventaja de 2 puntos para proclamarse campeón. A finales de ese mismo año retuvo el título con mucha más facilidad ante Janowski. El match se jugó en Berlín y Lasker no concedió la más mínima oportunidad a su rival. Ganó 8 partidas sin sufrir ni una sola derrota. Más peligroso hubiera sido un match contra Capablanca, que venía de obtener una sensacional victoria en el torneo de San Sebastián en 1911, su primera aparición en la élite mundial. Capablanca aceptó la bolsa de premios de $10,000 que se le exigió, pero rechazó el resto de las condiciones. El ganador sería el primero en vencer 6 partidas, aunque llegados al límite de 30, el campeón solo perdería el título en caso de perder por un margen no inferior a 2 puntos. Esta última norma, similar a la utilizada en el match con Schlechter, fue la que Capablanca consideró más injusta. Afirmado su título, no disputó torneos importantes hasta 1914 y mientras tanto se casó en 1911 con Martha Cohen, procedente de una acomodada familia judía. El matrimonio se instaló en Berlín. En los años previos a la guerra, el acontecimiento ajedrecístico más importante fue sin duda el Supertorneo de San Petersburgo de 1914. Se había decidido que el ganador, de no ser el propio Lasker, adquiriría el derecho a disputar un encuentro por el título mundial. El torneo constaba de una primera fase por sistema liga entre 11 jugadores que clasificaría a los 5 primeros a una final a doble vuelta. La liga preliminar la ganó Capablanca con 1,5 puntos de ventaja sobre Lasker, seguido de Tarrasch, Alekhine y Marshall. Sin embargo, en la fase final, Lasker jugó de forma sensacional, anotándose 7 puntos en 8 partidas y aventajando en el cómputo total a Capablanca por medio punto. La partida decisiva fue la de la segunda ronda entre los líderes, una apertura española con la variante del cambio, en la que Lasker consiguió una de las victorias más famosas de su carrera. Durante la guerra, la actividad ajedrecística disminuyó y también se aplazaron las negociaciones con Rubinstein y Capablanca por una posible disputa del campeonato mundial. En 1916, Lasker jugó en Berlín contra Tarrasch un encuentro amistoso con el resultado de +5, y ya en 1918 un torneo a doble vuelta contra Rubinstein, Schlechter y Tarrasch, que ganó con 4,5 puntos de 6. Finalizada la guerra, Lasker estaba prácticamente arruinado y en 1920 reanudó las negociaciones con Capablanca para la organización del Mundial. Se reunieron en La Haya, donde Lasker, que prefería jugar en Holanda y Estados Unidos, debió aceptar que el match se disputara el año siguiente en La Habana, ya que los seguidores cubanos de Capablanca habían reunido un fondo nada despreciable de $20,000. Por primera vez se jugó al mejor de 24 partidas, norma que posteriormente se convirtió en habitual. Por lo tanto, el encuentro se jugó en el país del aspirante y bajo un clima que causó grandes problemas de adaptación a Lasker, que con 52 años, 20 más que su rival, además no se encontraba bien de salud. Aunque Lasker no lo puso en ningún momento en aprietos, el juego fue más disputado de lo que parece indicar el abultado marcador final de 9-5 favorable a Capablanca, momento en el que Lasker abandonó el encuentro por recomendación de su médico. Después de perder el título, Lasker siguió jugando a un gran nivel, enfrentándose con éxito tanto a los maestros de su generación como a los jóvenes ajedrecistas cargados de nuevas ideas. Así ganó el torneo internacional de Maurice Ostrau en 1923, terminando invicto con 10,5 puntos de 13 por delante de Richard Reti y Ernest Grunfeld. Aún más importante fue su claro triunfo en el torneo de Nueva York en 1924, jugado a doble vuelta con la presencia de casi toda la élite del ajedrez mundial.
Lasker se impuso con 16 puntos de 20, superando por 1,5 puntos a Capablanca y por 4 a Alekhine. Meses después terminó segundo tras Bogolyubov en el primer torneo internacional de Moscú 1925, aventajando en medio punto a Capablanca. Después de Moscú, Lasker abandonó el ajedrez y dedicó esos años a sus actividades académicas y también a otras aficiones como el bridge y el go. Sin embargo, tanto él como su esposa Marta eran judíos y la llegada de Hitler al poder hizo que tuvieran que abandonar Alemania y perdieran sus propiedades, lo que los dejó en una muy difícil situación económica. Reapareció en 1934 para tomar parte en el torneo de Zúrich, donde comenzó brillantemente derrotando a Max Iwi, que el año siguiente arrebataría a Alekhine el título de campeón del mundo, aunque finalmente solo pudo clasificarse quinto. Los Lasker se habían mudado a Inglaterra durante unos meses, pero recibieron la invitación de trasladarse a la Unión Soviética en plena era stalinista, cuando el ajedrez estaba dominado por el todopoderoso Nikolai Krylenko. Allí consiguió el último éxito de su larga carrera al conseguir el tercer puesto, invicto y precediendo a Capablanca en el segundo torneo internacional de Moscú en 1935, cuyos ganadores fueron Mikhail Bobinit y Salo Flor. En 1936 también participó en Moscú, aunque con menos éxito, clasificándose sexto con 8 puntos de 18. Su último gran torneo fue el de Nottingham, donde hizo tablas con Bobinit y Capablanca y derrotó al vigente campeón Max Iwi. En 1937 los Lasker abandonaron la URSS, lo que tal vez tuviera algo que ver con la progresiva caída en desgracia de Krylenko, que sería ejecutado al año siguiente, y se marcharon a los Estados Unidos. Emanuel Lasker murió a los 72 años, el 11 de enero de 1941 en Nueva York. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado mucho de este material, espero que hayan aprendido. Los invito también a darle like, en caso que les haya gustado. Los invito también a compartir este video y también los invito a suscribirse, ya que suscribiéndose al canal apoyan este proyecto y así vamos a crecer. En la descripción de este video estoy dejando las redes sociales por si también quieren ver un poco más de este canal o del contenido que presento, pero en redes sociales. Muy bien, me despido sin más. Un fuerte abrazo para todos.